vamos a hablar sobre COVID-19 y enfermedad inflamatoria intestinal. Los médicos que vamos a hablar hoy, quien les habla, yo soy la doctora Viviana Parra Izquierdo, soy gastroenteróloga de adultos y reumatóloga. Luego va a continuar el doctor Juan Ricardo Márquez, que es cirujano coloproctólogo, y posteriormente finaliza el doctor Melquisedes Vargas, que es gastroenterólogo pediatra. Entonces, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19 pues, es un tema que se ha venido hablando durante estos últimos 2 meses. Es uno de los coronavirus que existe actualmente. Estos virus han surgido periódicamente en diferentes áreas del mundo y causan infección respiratoria aguda, es decir, una gripa. Esta gripa puede llegar a ser leve, moderada o grave. La enfermedad se llama COVID-19 y es causada por el SARS-CoV-2, para que ustedes no se confundan cuando en la televisión o en la radio les hablan del SARS-CoV-2 o de COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad. El 6 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia. ¿A quiénes afecta esta enfermedad y cuáles son sus síntomas? Algo muy importante es que cualquier persona puede infectarse, independiente de su edad. Antes estaban surgiendo personas que decían que por ser adolescente, que por ser niño no los iba a afectar. Cualquier persona puede infectarse. Sin embargo, hay unos factores de riesgo para tener una enfermedad más severa, como lo son la edad, tener más de 60 años, ser diabético, tener cardiopatía. Los factores de riesgo, entonces, en el caso de la inmunosupresión, incluyen a los pacientes oncológicos, con cáncer, trasplantados, con inmunosupresiones primarias, que son más frecuentes en los niños, o en el caso nuestro, pacientes que usamos medicamentos para bajarles las defensas, como en enfermedad inflamatoria intestinal, para poder controlar su enfermedad. Bueno, vemos un registro en el cual se han descrito los pacientes que tienen condiciones preexistentes o comorbilidades que empeoran su enfermedad por COVID-19. Entonces, si ven acá abajo, donde dice ninguna pues de las situaciones de arriba, la mayoría de los pacientes están en verde, cuando no tienen ninguna enfermedad. Entonces, el 84% de los pacientes no tienen necesidad de hospitalizarse. Un 7% se hospitaliza, pero solo un 2% va a la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, estos porcentajes cambian en la medida en que usted tiene una enfermedad hepática crónica. Por ejemplo, ya el 22% se hospitaliza, el 17% va a la UCI. Cuando ha fumado o fuma actualmente, cuando ha tenido enfermedad renal crónica, también miremos que el 45% se hospitalizan y el 26% va a la UCI. Y acá hay unos datos de pacientes inmunocomprometidos en el cual muestra que el 24% se hospitaliza, la mayoría se queda en casa, son enfermedades que no son tan severas, y un 16% requiere cuidado intensivo. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Entonces, como le habíamos dicho, es una infección respiratoria aguda, o sea, una gripa, ¿sí? Diferentes estadios de gravedad. Entonces, los signos de alarma son que usted tenga fiebre, o sea, más de 37.5 grados, que usted lo pueda objetivizar con su termómetro, no solamente decir que se siente caliente, y que sea por más de 3 días. ¿Sí? Más adelante el doctor Juan Ricardo les va a decir cuando ustedes sospechen que tengan los síntomas que deben hacer. Esto es algo que le van a preguntar, si lleva varios días con fiebre. Sentirse fatigado, cansado, con tos, con secreciones nasales, malestar general y dificultad para respirar. Pero ojo, también pueden presentarse síntomas gastrointestinales. Incluso el primer caso reportado en uno de las revistas médicas más famosas del mundo reportaba que se debutó con síntomas gastrointestinales. En varias series de China, las europeas, han documentado que los pacientes con COVID-19 pueden tener entre un 11 a 32% de síntomas gastrointestinales. Pueden tener diarrea y por tanto es tan importante que tengamos un muy buen aseo de manos, siempre bajar la tapa del inodoro porque estos vapores
de las deposiciones pueden contaminar y hacer que se presente la transmisión fecal oral. Podemos presentar también náusea o vómito, dolor abdominal y también se han documentado alteraciones a nivel del hígado. ¿Cómo se documenta esto? Con unas pruebas hepáticas alteradas que muestran que el hígado está inflamado, así como las pruebas que les pedimos a ustedes cada 3 meses cuando los vemos para identificar cómo está su hígado, esas se ven alteradas en COVID-19 hasta en un 32%. Queríamos mostrarle esta tabla para que vean el espectro de diferentes enfermedades que causa el COVID. Esto es una tabla muy científica de médicos, pero que nos ayuda a mostrarles que podemos tener en la mayoría de los casos enfermedad no complicada. Entonces aquí la gripa, con fiebre, con dolor muscular, fatiga, cansancio. Ojo que los pacientes adultos mayores no expresan de la misma manera que el paciente joven, ¿sí? Ellos no tienen esos síntomas típicos. Un adulto mayor puede presentar alteración del estado de conciencia primero, antes que fiebre, ¿sí? Entonces en ellos son una población especial. Podemos presentar una neumonía leve, o sea, usted consulta, tiene todos estos síntomas y se ve por radiografía que hay algo de afección pulmonar, pero no hay alteración en la saturación ni en otros órganos. Listo. También podemos presentar neumonía grave. Entonces ya es cuando usted tiene neumonía documentada por la radiografía, pero adicionalmente desaturado, con unos parámetros que miramos nosotros los médicos en el cual la frecuencia respiratoria está mucho más alta, o incluso llegar a desarrollar ya el síndrome de dificultad respiratorio agudo severo, que es el que lleva a los pacientes a las unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Y que necesitan darle soporte ventilatorio. Entonces, como vemos, hay una gran cantidad, hay un espectro grande de todo lo que puede producir el COVID-19. En su mayoría es una enfermedad no complicada. ¿Cómo se transmite? Entonces, quisimos poner estos símbolos porque es lo más importante. La mano, boca, nariz y ojos. La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Entonces, por eso es que es muy importante que uno cuando salga se desinfecte muy bien las manos, no se lleve las manos a la cara, ni a la nariz, ni a los ojos, porque por las mucosas de los ojos puede entrar el virus. Entonces, estas gotitas pueden durar como aerosoles 3 horas, en el cobre hasta 4 horas, en el plástico de 2 a 3 días, en cartón hasta 24 horas y en acero hasta 2 a 3 días. Es importante que sepan que personas asintomáticas pueden a través de estas gotitas que salen infectar a otras personas. Entonces, antes no estaban recomendando el tapabocas a todas las personas, pero ahora todos debemos salir con el tapabocas quirúrgico, el básico, cubriéndonos la nariz y la boca cuando salimos para evitar que estas gotitas puedan salir y puedan entrar en contacto con cualquier superficie como estas y poder ser una fuente contaminante. También hay una transmisión fecal oral. Entonces acá les hicimos un esquema donde se ha documentado en diferentes estudios que los receptores de este virus se encuentran en el intestino delgado y en el colon, ¿sí? Entonces, al tener receptores aquí, el virus puede entrar al intestino. Al entrar al intestino también produce esos síntomas gastrointestinales que ya les conté, y se puede excretar a nivel de las heces y producir infección fecal oral. Por eso, de nuevo repetimos que hay que tener cuidado cuando vamos al baño o cuando vamos a baños públicos, porque esos vapores de las deposiciones pueden ser infecciosos. ¿Cuál es la situación actual en el mundo? En este momento, como lo vemos acá, según los reportes que hace el Johns Hopkins, están infectados 1.381.014 personas en el mundo, ¿sí? De los cuales han muerto 79.091 personas. En Colombia, a hoy, tenemos 1.780 con 50 muertes y 100 pacientes recuperados. ¿Qué pasa con los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Hay un registro actualmente que sus médicos estamos ya enterados, que se llama Secure IBD.
es un registro en el cual todos los médicos que vemos pacientes con enfermedad inflamatoria debemos registrar los pacientes con esta patología que tienen un caso confirmado de COVID-19. Entonces, aquí también para este webinar es importante que si ustedes llegan a tener un contacto con alguien positivo, llegan a presentar síntomas, nos informen. Además, aquí van a aprender, el doctor Juan Ricardo les va a explicar si tienen la sospecha, dónde deben acudir, cómo, Funeico también les ayuda en eso, para que si lo llegan a tener, nos informan para nosotros decirle a su médico tratante, a su gastroenterólogo, para poder ingresarlo a la base de datos. De esta manera nos damos cuenta cómo se están comportando los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en el mundo que tienen COVID-19. Acá pueden ver el mapa en el cual pues vemos que los pacientes con enfermedad inflamatoria que han tenido COVID-19 sobre todo están en la parte de Europa, en Estados Unidos. Vemos que hay 326 casos, no es que esté subestimando, pero ya vimos más de 1 millón de personas en el mundo. Tenemos registrados solo 326 con enfermedad inflamatoria infectados. La mayoría, 94 pacientes han estado hospitalizados, o sea que la mayoría están en su casa, ¿sí? Muy pocos han tenido que ir a un hospital y 13 pacientes han fallecido. Aquí vemos en esta tabla en el cual mostramos que la mayoría son enfermedad de Crohn, pero no porque el Crohn le dé más COVID-19, sino porque en Europa y en Estados Unidos, diferente a Colombia, es más frecuente la enfermedad de Crohn que la colitis ulcerativa. Entonces, por eso hay más pacientes infectados. Vemos que hay 189 pacientes con Crohn y 129 con colitis ulcerativa. El primer caso se documentó el 12 de marzo. Aquí hay una tabla en la que les queremos mostrar como las características de estos pacientes, qué ha pasado a los que se han infectado. Vemos que los de Crohn, de 189 pacientes con Crohn, el 76% está en su casa, ¿sí? El 24% requirió hospitalización, solo 6 pacientes fueron a UCI. En colitis ulcerativa, de los 135 pacientes, el 63% estaba en su casa, el 37% hospitalizado y solo el 4%, o sea, 6 pacientes fueron a UCI. Acá en enfermedad inflamatoria pasa lo mismo que en la población general, es mucho más severo la enfermedad en pacientes mayores de 60 años. Aquí vemos que los porcentajes son mayores de hospitalización, cuando entre 60 y hay pacientes incluso más de 80 años con enfermedad inflamatoria infectados, han requerido más unidad de cuidado intensivo y por tal motivo más ventilación mecánica y mayor riesgo de muerte. En cuanto al tratamiento, que es una de las dudas que a uno le surgen, entonces vemos que el paciente que ha tenido terapia biológica o inmunosupresión, vemos que los porcentajes no es que le muestren a uno, entre más terapia biológica o inmunosupresión el paciente ha estado más hospitalizado o más en la UCI o más en el ventilador o han muerto más, no. Vemos que incluso aquí en el paciente, esto no me lo dejan ver bien, en el paciente que no ha sido hospitalizado sino que ha estado en casa, vemos porcentajes, por ejemplo, de uso de anti-TNF en el 83%. ¿Sí? Entonces, igual el uso de antiintegrina o de otros biológicos que se utilizan. Entonces, según estas cifras, no es que muestren que el tener la terapia biológica o la inmunosupresión hayan hecho que tengan más hospitalización, enfermedad más severa, más ventilación mecánica o muerte. Sin embargo, es importante que sepan que tenemos poca evidencia, ¿sí? Apenas tenemos 3 meses de toda esta situación, entonces nosotros sacamos conclusiones de lo poco que hay para poder darles recomendaciones. Bueno, hay una hipótesis con respecto a la paradoja en los pacientes con enfermedad inflamatoria. Queremos explicarles por qué se puede sugerir, es una hipótesis, de que los pacientes con Crohn y colitis que están inmunosuprimidos no les da enfermedad tan severa, ¿sí? Sin embargo, no es para que nos relajemos y digamos, no, a mí no me va a dar esto, no, a todos nos puede dar, pero quiero explicarles por qué no muestran cifras tan altas de enfermedad con síndrome respiratorio agudo severo con respecto a pacientes que no están inmunosuprimidos. Entonces, el intestino, como les había mostrado, en un intestino sano hay receptores para el coronavirus. Entonces, el virus se puede pegar al receptor en el intestino y entrar.
Pero en los pacientes con enfermedad inflamatoria que tienen intestinos inflamados, el ilion distal, el colon inflamado, se ha documentado que los coronavirus pueden entrar más fácilmente porque se expresan más los receptores, se expresan más esas enzimas que se necesitan para que el virus se una a la célula intestinal y pueda entrar. Entonces uno se pregunta, pero si estando inflamado mi intestino, teniendo enfermedad inflamatoria, tengo más capacidad de que este virus entre, ¿por qué no me da una enfermedad más severa? Entonces, acá les vamos a mostrar un esquema. Esto rojo serían los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que están inmunosuprimidos, ¿sí? Entonces vemos, normalmente recuerden que los pacientes con colitis y Crohn, las defensas son las que atacan sus propios intestinos. Entonces nosotros tenemos que poner medicamentos para bajar un poquito esas defensas para que dejen de atacarlos, ¿cierto? Entonces acá, como vemos en la flecha, bajamos las defensas un poco para que la enfermedad entre en remisión. La población que no tiene enfermedad inflamatoria intestinal y no tiene inmunosupresión tiene sus defensas en los niveles normales y puede subir sus defensas, depende de cualquier infección, para que los proteja. ¿Qué pasa con un paciente que no tiene enfermedad inflamatoria y no tiene ningún medicamento que le baje sus defensas? Entonces, entra el coronavirus y genera una gran cantidad de respuesta inflamatoria, ¿sí? Exagerada, porque se ha documentado que este virus no hace daño por sí mismo, no es el mismo el que hace daño, sino es la respuesta que él genera en nuestro organismo, la que produce todo el daño, y en este caso el daño pulmonar, que es el que está matando a los pacientes. Entonces vemos que entra el coronavirus y genera gran cantidad de macrófagos, neutrófilos, células del sistema inmune de manera exagerada que van y dañan el pulmón. En el caso del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, como su respuesta inmune está débil, está bajita, porque la tenemos con medicamentos que bajan sus defensas, cuando entra el coronavirus no puede activar toda esa cantidad de células del sistema inmune y de la inflamación, y por tanto se sugiere que no puede generar esa respuesta tan exagerada y así no produce daño severo como en el pulmón. Es la hipótesis de la paradoja de por qué de pronto nuestros pacientes no generan enfermedad tan severa. Sin embargo, no es para relajarnos, vuelvo y lo digo, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal está inmunocomprometido y siempre lo van a poner en riesgo, ¿sí? Es un paciente que si está desnutrido por la enfermedad va a tener mayor riesgo que la población general, que si está con brote de la enfermedad va a tener mayor riesgo de la enfermedad, que si tiene más de 60 años, si tiene hipertensión, diabetes, alguna enfermedad pulmonar o cardíaca, está a un riesgo mayor de tener la enfermedad más grave. Hay un estudio que no incluyó el coronavirus, pero que sí les queríamos mostrar, donde hicieron un seguimiento a muchos pacientes por muchos años mirando qué infecciones virales les daban teniendo la terapia biológica, en este caso los anti-TNF, y documentaron en más de 3.800 pacientes años que solo 31 casos tuvieron de infecciones virales graves, en este caso por Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela o herpes simple. Y el único factor, el más importante que identificaron como un factor de riesgo para hacer una enfermedad severa fue tener la enfermedad inflamatoria intestinal activa. Entonces, dentro de todos estos factores, el que usted esté en un brote o que tenga su enfermedad activa es lo que más le da riesgo para tener una enfermedad severa por COVID-19. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces con respecto a la terapia biológica y la inmunosupresión? Uno de los pacientes planteó en el chat, mostró unas recomendaciones que le dio su internista. Estas recomendaciones fueron hechas por la Asociación Colombiana de Infectología. Ellos hicieron toda la revisión e hicieron estas recomendaciones. Dice, ¿cuál es la implicación del uso de terapia biológica en pacientes inmunosuprimidos, como nosotros los pacientes de enfermedad inflamatoria, que tengan COVID-19? Entonces, se recomienda no suspender ni cambiar la medicación actual. Incluyen infliximab, adalimumab, que lo usamos nosotros, vedolizumab, ustekinumab. Hubo 3 pacientes en Colombia que tenían ustekinumab actualmente, si no hay signos de infección, ¿sí? También recomiendan acá que si
usted llega a tener, por ejemplo, un contacto estrecho con un paciente positivo o con infección demostrada por COVID-19, ellos recomiendan postergar por 14 días la aplicación de la siguiente dosis de la medicación, ¿sí? Eso ya lo hablan ustedes con su médico. Igual nosotros seguimos en el chat pendientes haciendo las recomendaciones. Bueno. También refieren cuál es la implicación del uso de terapia biológica en el paciente inmunosuprimido no hematológico, o sea, nosotros con enfermedad inflamatoria. Refieren que cuando uno tiene un cuadro leve, sugestivo, confirmado de COVID-19, uno llega a un común acuerdo con el médico tratante para aplazar la aplicación. Ellos refieren cuando es algo leve. Sin embargo, la recomendación en todas las guías que vemos de las fundaciones de croncolitis, de las organizaciones internacionales de enfermedad inflamatoria intestinal, es que se suspenda la terapia si tiene confirmado un caso de COVID-19. Acá hacemos nosotros como una recopilación de recomendaciones por las fundaciones de croncolitis inglesas, las americanas, la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y por supuesto los médicos de FUNEICO que revisamos todos estos artículos y esta evidencia hasta el momento y las recomendaciones son, en el caso de mesalazina, ya sea gránulos, ya sea enemas, ya sea en cualquier presentación tópica, no debe suspenderse ni aumenta el riesgo de COVID-19. Los antibióticos o los medicamentos que damos como la loperamida, la colestiramida para la diarrea, antibióticos que a veces damos en algunos brotes de la enfermedad o en enfermedad fistulizante, tampoco aumentan el riesgo de esta infección. En cuanto a los corticoides, hay que diferenciar un poco. La budesonida, muchos de ustedes la usan, es un esteroide que no tiene tantos eventos adversos sistémicos. Según todos estos sitios que nosotros revisamos de sus recomendaciones, la budesonida no aumenta el riesgo de infección. Idealmente no debería reducirse o suspenderse si no hay infección por COVID. El caso de la prednisolona es distinto. La prednisolona tiene más eventos adversos sistémicos. Sugieren que cuando tenemos dosis más de 20 miligramos al día, primero debemos hablar con nuestro médico, porque si usted tiene prednisolona más de 20 miligramos o 20 miligramos es porque está activo, ¿sí? Uno no tiene 20 miligramos de prednisolona porque sí. Entonces uno debe mirar riesgo-beneficio, si dejo el esteroide para pagar la enfermedad o si ya vemos que vamos mejorando, irlo disminuyendo progresivamente. Recuerden que uno no puede suspender los esteroides de manera abrupta si lleva varios días o meses con ellos, ¿listo? Entonces, idealmente, y si es posible, si el estado de la enfermedad lo permite, reducir la dosis. Los corticoides sí se deben suspender si tenemos un caso de COVID-19 confirmado. En cuanto a los inmunosupresores, y aquí entran el metrotexate y la azatioprina, los anti-TNF, los anti-integrina, los anti-TNF son Humira, Adalimumab, está Infliximab con Remicade o Rencima, que muchos reciben uno o el otro, y el anti-integrina es el Vedolizumab, que es el más específico del intestino y no tiene tantos efectos a nivel sistémico, que en cierto modo es más seguro en las infecciones. Se recomienda lo siguiente. Los pacientes con azatioprina, metrotexate o terapia biológica no deben reducir la dosis, ni suspenderla, ni aplazarla para prevenir la infección. ¿Sí? Una cosa es que usted tenga su papá o alguien con COVID-19 al lado en el cual usted ya habla con su médico a ver si aplaza la dosis, pero si usted no tiene infección, no tiene ningún riesgo, no debe bajarla, no debe suspenderla. La azatioprina, metrotexate o terapia biológica sí se debe suspender si tiene COVID-19 confirmado. Y luego de que usted tenga COVID-19, ¿qué hacemos después con la terapia biológica? Pues lo más importante es tratarse y recuperarse de COVID-19, pero puede reiniciarse después de que se resuelvan los síntomas del COVID-19 y después de que
hayan 2 pruebas de PCR nasofaringea, le hacen a uno un hisopado nasofaringeo, por allí es donde le dicen a uno tiene o no tiene el virus, y ahí mismo también tienen que hacerle 2 veces después de que los síntomas se curen para verificar que sea negativo para el virus y así usted poder reiniciar la terapia biológica. Normalmente este periodo oscila entre 30 a 45 días después de adquirir la infección. Bueno, vamos a continuar con el doctor Juan Ricardo, que les va a hablar sobre procedimientos endoscópicos, quirúrgicos y muchas otras recomendaciones a tener en cuenta con el COVID-19. Bueno, muy buenas noches. Hablemos ya de la parte más práctica del día a día, de lo que nos estamos enfrentando como pacientes y como médicos a nivel de la parte clínica. Y muchas de las preguntas que han llegado al chat, que la vamos a ir contestando al final de la conferencia, hacen parte o hacen referencia a lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, definitivamente todas las asociaciones científicas mundiales están muy coherentes y están muy unánimos en frente a que cualquier tipo de procedimiento endoscópico que se ha de hacer solamente es aquel o en aquella persona en la cual la situación clínica amenace su vida. Por ejemplo, un sangrado tanto agudo, pero tanto superior como inferior, o un cuerpo extraño, que se han tomado un niño se ha tragado de pronto una moneda, o un pollo, un hueso, alguna cosa de esas, entonces de alguna manera se requiere ir a extraer ese cuerpo extraño. También en algún momento algún tipo de obstrucción, bien sea digestiva superior, o sea, en el estómago, en el esófago o en nivel del colon, una obstrucción, entonces habrá que poner un dilatador, un stent, para poder evitar así una obstrucción completa y evitar una cirugía. En aquellos pacientes que de alguna manera tengan algún tipo de obstrucción biliar, haya que ponerles, porque una infección de la bilis genera una colangitis y puede matar a la persona, entonces hay que hacer algún tipo de procedimiento endoscópico. También en aquellos pacientes en los cuales necesiten obligatoriamente algún tipo de avance de alguna sonda de nutrición o colocarles alguna gastrostomía para garantizarles la nutrición a través de la sonda. Este también es indicativo para hacerlo en este momento, o en pacientes en los cuales hay algún tipo de perforación intestinal y que se vaya a manejar de manera endoscópica. Entonces, bajo estos criterios o bajo estas condiciones se puede hacer la endoscopia o la colonoscopia. Aquellos pacientes que de pronto han tenido sangrado esofágico por varices esofágicas y que tengan un alto riesgo de resangrado, o en aquellos pacientes que haya que hacer algún tipo de terapia endoscópica a nivel de intestino, se debe diferir el procedimiento a 1 o 2 semanas. Pero definitivamente todas las otras indicaciones para endoscopia o para colonoscopia, específicamente como para seguimiento de pólipos, enfermedad inflamatoria intestinal, para revisar cómo está el tubo digestivo, para mirar varices, para mirar gastritis, para mirar de alguna manera erradicación del helicobacter o que tengo una dispepsia. Todo ese tipo de procedimientos endoscópicos electivos están en este momento cancelados hasta nueva orden. Siguiente. Siguiente. Entonces, si tengo una cirugía o estoy programado para una cirugía, ¿se debe hacer? En este momento, en esa misma orden de ideas de la endoscopia, definitivamente las cirugías que se deben hacer en este momento o que se pueden hacer son aquellas que amenazan directamente la vida de la persona. Por ejemplo, una apendicitis, una úlcera péptica perforada, una diverticulitis perforada con peritonitis, un accidente automovilístico o algún tipo de lesión traumática que amenace la vida. Entonces, esos pacientes obligatoriamente hay que llevarlos a cirugía para salvarles la vida. Entonces, solamente en ese tipo de condiciones, con todos los elementos de protección del personal asistencial y con toda la otra normatividad que ya hemos ido viendo a través de los medios de comunicación, se podría hacer esta cirugía. Puntualmente, en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué puede pasar? ¿Qué síntomas, qué presentaciones clínicas puede haber que ameriten cirugía? Por ejemplo, un absceso perianal por enfermedad de Crohn
pues este tipo de paciente lógicamente debe ser drenado, se debe drenar en un ambiente ambulatorio con todas las medidas de protección, pero rápidamente sacarlo a la clínica. Cualquier tipo de cirugía por enfermedad inflamatoria intestinal compleja, electiva, se tiene que suspender y diferir hasta próximo aviso. Y aquellos procedimientos de emergencia derivados de la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, una colitis tóxica o megacolon tóxico por colitis ulcerativa, hay que llevarlo a cirugía, o una perforación por enfermedad de Crohn, también habría que llevarlo a cirugía, siempre y cuando amenace la vida. En este momento hay un paciente mío hospitalizado con una perforación de colon contenida con un absceso y lo están drenando y no ha habido necesidad de operarlo y lo están manejando con sus antibióticos y con todo y con sus medicamentos, pero no hubo necesidad de cirugía. Entonces realmente toda cirugía electiva en este momento está suspendida hasta nueva orden. Siguiente. ¿Cuáles son las medidas dentro de mi casa? ¿Cómo me voy a proteger? ¿Cómo me voy a cuidar para esta contingencia? Pues primero que todo, somos latinos, nos encanta abrazarnos, nos encanta darnos besos, tocarnos, sobarnos, acariciarnos, pero finalmente esto está cancelado hasta nueva orden también. Ni siquiera en la casa nos debemos saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. O sea, nos saludamos con mucho cariño, pero guardando distancias. Debemos incrementar la limpieza y desinfección de la casa más frecuentemente de lo que normalmente se hace, o tratar de todo lo que sean objetos de manipulación diaria, por ejemplo, como el celular, como un teclado de computador, como el mouse, como el control del televisor, ese tipo, como la mesa del comer, todas esas cosas donde hay mucho contacto permanentemente se deben limpiar con mayor frecuencia. Tenemos que mantener la casa en la medida de las posibilidades lo mejor aireada posible, abrir ventanas, porque sabemos que los aerosoles se los lleva el viento, entonces la idea es esa. Aprovechemos este tiempo para volver a reconectarnos con nuestra familia, de alguna manera convivir. Llevamos 20 días en cuarentena y nos esperan otros 20 días. Entonces yo creo que es una época en la cual tenemos que ser provechosos tanto para la parte familiar como para la parte social, en el sentido de que podemos hacer teletrabajo, debemos hacer algo de teletrabajo, tenemos que retomar actividades manuales, hacer pasatiempos, tenemos que mantener una rutina de ejercicios permanente y diaria en cualquier casa, independientemente del tamaño de esta o de las comodidades de esta, hay manera de hacer algún tipo de actividad física y siempre lo debemos hacer porque o si no, nos vamos anquilosando, nos vamos atrofiando. Tenemos que mantener una rutina diaria, levantarnos, bañarnos, hacer el ejercicio, desayunar, ayudar en la casa, en la limpieza de la casa, atender camas, organizar, limpiar todo esto, leer un libro, ver una televisión, ver un noticiero, si es del caso, solamente un noticiero. Se recomienda no estar sobreinformado tampoco porque realmente nos vamos con todos los días bombardeando información, nos puede ir descuadrando desde el punto de vista de emocional con todo esto. Hablar en familia, hacer juegos. Tenemos que siempre utilizar agua potable para beber, para preparar los alimentos, para lavar todas las verduras, todas las frutas, todo lo que llegue del mercado, que llega normalmente ya a domicilio, o la persona que trae el mercado, ese mercado se debe lavar en la medida de las posibilidades todo. También lavar toda la ropa de cama con frecuencia. Antes de lavar una prenda, no sacudirla, más bien meterla en una bolsa de plástica, llevarla al lavadero y lavarla ya directamente y esperar que esa prenda se seca completamente, no utilizar prendas húmedas. Siempre separar desde el punto de vista, como todo lo hacemos, la parte de reciclaje y la parte de recolección de residuos sólidos, y llevarlos o disponerlos de la manera rutinaria y de manera habitual, siempre para que no se acumule basura. Aquellos adultos mayores, cuando hablamos de los adultos mayores, estamos hablando de personas mayores de 65 años, con enfermedades de base diferentes a las del coronavirus. No se deben compartir vasos, platos, utensilios, más bien tener sus elementos para ellos. Tenemos que tener una restricción total y absoluta de visitas, de contacto social, más allá del de la familia, el núcleo familiar básico. Asignar un adulto para hacer las compras. Esa persona sale, enseguida hablamos cómo debe entrar y todo esto. A nivel de mascotas, mascotas de
pequeñas, por ejemplo, un gato, un perro, no son transmisores del virus, entonces realmente podemos convivir con ellas con las medidas que enseguida también voy a comentar. Pero en caso de que haya algún tipo de caso sospechoso o positivo de coronavirus, debemos contactar a los teléfonos establecidos y en cada municipio. Siguiente. La técnica de lavado de manos nos la han mostrado muchas veces en televisión, en los diferentes redes sociales y en los medios. Es importante, yo creo que increíblemente no sabíamos cómo lavarnos las manos, apenas estamos aprendiendo a lavarnos las manos se deben lavar entre 20 y 30 segundos, ya sabemos palma con palma, entre los dedos, friccionando adecuadamente con buena cantidad de jabón, detrás de las manos, entre los pulgares, muy importante, siempre nos olvidan los pulgares, lavarlos, entre los dedos, las uñas, tenemos que lavarlas, una palma contra las uñas, las muñecas y finalmente enjuagar con abundante agua. Cada miembro de la familia, cuidadores y personal de apoyo doméstico y otros servicios deben implementar el lavado de manos rutinario cada 3 horas, dicen las autoridades, ojalá 20 a 30 segundos, siempre al llegar a la casa, antes de preparar y consumir alimentos, y antes y después de usar el baño, muy importante, siempre cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria, después del cambio de pañales de niños, o niños adultos que utilicen esto por sus condiciones de salud. Recordemos que siempre al toser, estornudar, cuidarnos o evitar cubrirnos con el codo, no el antebrazo realmente, o utilizando un pañuelo desechable e inmediatamente lavarnos de todas maneras las manos. Siguiente. Cuando salgo de la casa, ¿qué debo hacer? Pues primero que todo, tenemos que mantener ese distanciamiento social que nos solicitan las autoridades, 1,5 metros, 2 metros entre persona y persona. Tenemos, y lo dijo la doctora Viviana, ya por normatividad nacional, tenemos que salir con tapabocas. Se disminuye hasta un 80% la probabilidad de recibir aerosoles solamente con esta simple medida. No irnos a dar ningún tipo de expresión de afectuosa, de siquiera de darnos las manos, de saludarnos con contacto, no menos de 1,5 metros, no abrazarnos, no darnos un beso. Y cuando volvamos a la casa, tratar de tocar lo menos posible. Recordemos de que las personas que viven en edificios, acordar hundir los botones del ascensor con el codo, llegar y tocar el timbre también con el codo, tratar de tocar lo menos posible con las manos, al llegar inmediatamente en la puerta principal de la casa, quitarse los zapatos, quitarse la ropa, quedar en ropa interior, que haya una persona allí con una bolsa plástica y depositar toda esa ropa en esa bolsa plástica, cerrarla inmediatamente, lo que son los utensilios, llaves, celular, gafas, todo esto, dejarlas en una caja especial. Si salía a pasear mi mascota, que una persona esté allí para limpiarle rápidamente las patas, porque recordemos que el virus se puede recoger también en este sentido, y recordemos lo que ha hablado la doctora, también hay contaminación pues, de aerosoles, pero también en la parte hasta fecal. Entonces tenemos que limpiar las patas de los animales. Tengo que pasar en ropa interior rápidamente a la ducha, lavarme, bañarme de manera adecuada con abundante agua, con abundante jabón. Posteriormente, los elementos que traía en mi mano, como el celular, como las llaves, como gafas, con un spray untado, un trapito untado con alcohol, limpiarlos. Lo que llegue del mercado y lo que llegue de la calle también limpiarlo en la medida de las posibilidades. Y siempre, cuando se limpien estos utensilios, con guantes desechables y ojalá desechar los guantes de manera apropiada. Esto no nos va a prevenir una infección, pero si seguimos estas recomendaciones, hay una altísima probabilidad de que pasamos o que no nos vamos a infectar en los próximos tiempos. Siguiente. Si estoy en mi casa y empiezo a presentar malestar general, escalofríos, fiebre, más de 3 días de 38 grados de temperatura y 3 días sostenido a pesar de acetaminofén, si tengo secreción nasal, si tengo tos, dolor de garganta, dolor en el pecho, pues también recuerden lo que la doctora dijo, que puede haber síntomas gastrointestinales como diarrea. Entonces, si eso empieza a pasar, o
no hay, y en los adultos mayores, si empieza a haber obnubilación, mucha debilidad, pérdida del sensorio, confusión, esas cosas son signos de alerta y banderas rojas para poder llamar rápidamente a un servicio médico. Si empieza a dar dolor para respirar, también tenemos que llamar al médico. Mientras no pasen estos últimos signos de alarma, nos debemos quedar en la casa. Si empieza a haber algún deterioro de nuestra condición de salud, debemos llamar a los teléfonos que tenemos en cada municipio y ellos nos harán unas preguntas para hacer un triaje. Siguiente. Este es el triaje que se han estipulado, que han esbozado las autoridades. Si yo tengo algún tipo de duda, me siento enfermo, me siento con malestar, yo llamo a esa línea de atención. Allí va a haber normalmente una enfermera, una persona que está especializada en atención prehospitalaria. Ella me va a hacer un cuestionario. Si ese cuestionario es negativo, como para signos de alerta, de alarma para coronavirus, entonces esa persona, ella me va a resolver las dudas y listo. Pero si ella detecta que hay signos de alarma, para escalar a una escala, pues escalar a un nivel superior, entonces me va a llamar un médico ya. Es la teleconsulta, la teleasistencia. Si ese médico encuentra que yo estoy asintomático o que tengo unos síntomas muy leves, él va a considerar el riesgo. Si soy muy asintomático, entonces realmente él me hace un estudio epidemiológico de todas maneras. Y si no hay un contacto estrecho, esto asintomático, todo eso, entonces me da recomendaciones y educación. Pero si tengo también la parte epidemiológica, tengo un contacto estrecho con alguien que está positivo para coronavirus, entonces me va a recomendar aislamiento en casa por 14 días, toma de temperatura diaria y búsqueda de síntomas respiratorios y gastrointestinales durante 15 días. Si yo estoy sintomático, entonces el médico me va a escalar de alguna manera de acuerdo al riesgo. Si los síntomas son leves, me va a mantener en la casa con un seguimiento diario. Me está llamando, me debo tomar todos los días la temperatura y voy evaluando los síntomas día a día. Si los síntomas son moderados o severos, entonces esa persona me va a autorizar a trasladarme. Él me va a decir a qué centro hospitalario me debo ir, me debo dirigir, y allí entonces van a hacerme ya una valoración clínica personalizada y van a escalar lógicamente y van a tomar la conducta posterior adecuada. Adelante. Si yo tengo un COVID-19 confirmado, pero mis síntomas son leves a moderados para ser manejados en la casa, y el personal hospitalario o clínico me determinó que mi riesgo puede ser, o que mi estado de salud puede ser manejado de manera ambulatoria en la casa, pero en ese momento yo de todas maneras me debo aislar, casi que escoger un cuarto en la medida de las posibilidades dentro de mi casa, y ahí voy a vivir los próximos 15 días. Todo se me debe aislar en el sentido de que todos mis platos, mis utensilios, mis cubiertos son para mí nomás. Voy a estar siempre, cuando abro la puerta, con mascarilla puesta. Cuando estoy tosiendo, aunque esté aislado dentro de la casa, encerrado, y si estoy tosiendo, me debo mantener siempre con tapabocas. Los alimentos me los colocan en la puerta de la casa, y todos mis utensilios van a ser manejados por mi familia. Una sola persona se debe encargar, con guantes, con mascarilla, con desinfectante, lavar bien los utensilios, todo esto. Yo debo alejarme completamente, como lo dije anteriormente. Utilizo acetaminofén, me debo estar hidratando permanentemente de manera adecuada, alimentándome también saludablemente, vigilando todos los días los síntomas, tomándome la temperatura. Debo utilizar ropa fresca, amplia. Hablamos de la mascarilla. Cuando toso, cuando voy a estornudar, también me cubro la nariz, la boca. Me estoy lavando las manos permanentemente, y también yo voy a tener tengo también una responsabilidad con mi entorno social y familiar, y voy a estar permanentemente dentro de mi cuarto limpiando todo el cuarto con las medidas y con alcohol y con la hipoclorito de sodio y todo eso. Siguiente.
Bueno, vamos a continuar con la parte pediátrica por parte del doctor Melquisedec Vargas. Buenas noches, saludo a los colegas que están conectados, reumatología pediátrica, psiquiatría infantil y todo mi equipo de trabajo y a mis pacientes, también a los niños que están conectados. Vamos a hablar de los aspectos de la enfermedad inflamatoria y el COVID en los niños. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, hablábamos del COVID. El COVID es un virus, ahí ustedes lo ven, un virus redondo, de grandes, uno de los virus grandes de 400 nanómetros, y eso determina que cuando el paciente estornude, pues máximo a 6 pies, es decir, a 1.8 metros esparza. Entonces, por eso el distanciamiento social tan importante. Esas gotas que vemos ahí en la imagen es lo que permite la efectividad, pero no solo es la parte respiratoria, sino también es la parte gastrointestinal. En el intestino también lo encontramos y por materia fecal se puede diseminar. Este virus ha desarrollado unas llaves que se unen a unos receptores, a unas cerraduras que se ven en el pulmón, en el intestino, en el corazón, en los riñones, y por eso tiene predilección por el ataque a estos órganos. Pues lo podemos encontrar también en las superficies, como explicaban, y también es importante en los niños limpiar los juguetes y, como decía el doctor, al salir de la calle y limpiar los zapatos porque puede estar en la superficie hasta por 3 días, 72 horas. En Colombia la situación actual es 24 niños infectados con COVID y 2 decesos que se han presentado en el país, pero asociados a comorbilidad en este paciente, porque generalmente estos pacientes, pues, en los pacientes pediátricos, pues la mortalidad es menor. Vamos a ver un video que tenemos ahí, a ver si nos corre. Bueno, básicamente lo que dice el monstruo come galletas es que debemos que el virus está en las superficies, que una de las medidas más importantes es el lavado de manos y que es muy importante evitar el contacto y estar alejado a 2 metros, que debemos saludar a distancia, utilizar el codo como han dicho, o permanecer pues, a una distancia de 2 metros y el lavado de manos, que es lo más importante, y el uso de tapabocas. Siguiente, por favor. Y como decíamos, si vamos a la calle por el mercado o nosotros los que trabajamos en el área de salud, tenemos que tener una zona sucia y una zona limpia. Y en la zona sucia, primero, tener unos zapatos de calle y unos dispensarios para los zapatos, tener el desinfectante para limpiar la suela del zapato, el aseo de las manos y retirarnos la ropa que utilizamos en la calle. Y tener esa ropa solo para la calle y luego ingresar y ducharnos y colocarnos la ropa para dentro de la casa, tener clara la diferencia de elementos que son para fuera de casa y elementos que son para dentro de la casa. Después de la ducha nos cambiamos con ropa nueva y podemos ya ahora sí saludar a nuestros familiares. Siguiente. Entonces, pues el desarrollo de la conferencia es ver cuáles son las preocupaciones que hay en cuanto a niños con enfermedad inflamatoria y la pandemia del COVID, y pues la idea era recopilar toda la información para dar una serie de recomendaciones y ver qué están haciendo en otros países que nos pueda servir. Siguiente. Bueno, lo mismo lo que comentaba la doctora, tenemos un registro internacional de niños que tienen enfermedad inflamatoria e infección por COVID, por SARS-CoV-2, que es el COVID-19, y nos permite, pues, si tenemos algún paciente, diligenciar un formulario para tener la información y con eso tomar medidas, porque hasta ahora estamos construyendo las estadísticas. Ahorita les muestro cómo se llena el registro. También vimos la experiencia de China y Corea y una encuesta en los diferentes centros de práctica de enfermedad inflamatoria que pues nos pueden ayudar. Siguiente, por favor.
Aquí vemos la encuesta, básicamente diligenciamos este formato si encontramos un paciente que tenga enfermedad inflamatoria y haya presentado infección por COVID-19. En nuestro caso, pues ya diligenciamos esto en uno de nuestros pacientes que era procedente de España y ha tenido contacto escolar con algunos otros pacientes, lo que era un caso sospechoso. Le hicimos la prueba y lo tenemos en aislamiento y hemos reportado a una de nuestras pacientes de 9 años. Creo que hasta el momento es la única que hemos reportado que aparece en el registro. Siguiente. Aquí vemos las estadísticas mundiales. Aquí aparece pues lo mismo que explicaba la doctora, los diferentes casos. En este caso, al día de hoy hay ya 18 niños, 2 de 0 a 9 y 16 de 9 a 18 años. Y no hay mortalidad dentro de los niños con COVID y enfermedad inflamatoria, y solo uno ha requerido hospitalización acorde con el comportamiento a nivel mundial y en China de los pacientes pediátricos, es decir, que el COVID-19 en los pacientes pediátricos generalmente tiene un comportamiento benigno y solo se presentan casos severos en los que tienen comorbilidades como cardiopatías, problemas como fibrosis quística, enfermedades pulmonares o malformaciones severas. Siguiente. ¿Melqui? Sí, aquí estoy. Sí, ahí está. Entonces, como les decía, estadística de hoy van 18 niños. Y en el caso de China y Corea no se ha reportado casos. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de las cifras tan altas que tuvo China y Corea, pues si hay un adecuado aislamiento y usamos las medidas de protección que hemos enumerado, pues probablemente no nos vayamos a infectar. En el caso de China y Corea no hay casos reportados de pacientes con enfermedad inflamatoria infectados por COVID. ¿Qué pasó en China? La única novedad que informan en China es que 79 niños, 17 se les retrasó el suministro de biológicos y por eso tuvieron exacerbaciones, lo único que anotan así importante. En términos generales, en los centros a nivel mundial hemos cambiado las consultas frente a frente por consulta de teleasistencia, mientras superamos esta contingencia, y casi todos los médicos en otros centros de enfermedad inflamatoria en el mundo no han realizado cambios en los protocolos de manejo como lo informábamos, ya que pueden tener hasta cierto punto, cierto grado de generar un efecto protector algunos de estos fármacos contra la respuesta inflamatoria, como lo comentábamos anteriormente. Siguiente. Aquí tenemos el caso de China. Allá se hizo una encuesta en 19 centros, en 15 ciudades, encontrando que tiene 1.431 niños con enfermedad inflamatoria. En el caso de China específicamente, ningún paciente con enfermedad inflamatoria presentó infección por COVID. Y lo que les comentaba, de 233 niños que tienen en este momento biológicos, que es el infliximab en este caso, 69% de esos 233, que corresponde al 28%, tuvieron retraso en el suministro del medicamento en un promedio de 1 a 8 semanas, y 2 descontinuaron el medicamento, generalmente pues por preocupación por lo del virus, ¿no? De los 66 niños que se presentó retraso en el suministro de la infusión de infliximab, en este caso, 14 de esos niños, es decir, 21% de ellos, presentó exacerbación, y 10 de ellos, 15%, requirió hospitalización. Eso es lo que se presentó, la novedad de lo que se presentó con la pandemia. Normalmente son realmente muy pocos los niños que recaen en comparación. Si no se hubiera presentado la pandemia, solo 1.2 de estos 1.400 presentó algún deterioro. Es decir, más fue como el miedo a la pandemia, el retraso por esto en estos niños,
que lo que realmente se hubiera dado si no se hubiera presentado eso. Solo 1.2% de 1.431 presenta recaídas en este grupo poblacional. Quiere decir que si no tenemos miedo, seguimos las recomendaciones adecuadas para la infusión, para asistir a la infusión y tenemos controlada la enfermedad, pues no va a haber mayores inconvenientes en la evolución de los niños con biológicos. Sigamos, siguiente. Y este es el cuento de García Márquez, que algo muy grave va a pasar en el pueblo. A veces por el rumor, por el miedo, se genera que el pueblo se destruya y se incendie, como pasó en este cuento de Gabriel García Márquez. La experiencia de Corea es 4 centros, 2 ciudades, 272 niños. Tampoco hubo casos de COVID y enfermedad inflamatoria. La mayoría de los centros allá ha pasado al sistema de teleconsulta y no han hecho cambios en los inmunomoduladores ni en el biológico en 99.3% de los pacientes. 13 familias presentaron retrasos en el suministro de los anti-TNF, que son los biológicos, y presentaron 3 de ellos empeoramiento de su escala de síntomas. La mayoría de los centros en Europa, de otra encuesta, han optado por la telemedicina, usar los servicios hospitalarios solo en casos esenciales, por ejemplo, si hay una recaída o en centros de infusión de biológicos. No han tenido dificultad en acceso a medicamentos, informan ellos, y se ha continuado el manejo normal de las clínicas de enfermedad inflamatoria, que es lo que se busca para evitar recaídas. Siguiente. Y en cuanto aquí a nuestro centro del eje cafetero, pues tenemos un centro que cubrimos las 3 ciudades, tenemos 40 niños con enfermedad inflamatoria, 36 con colitis ulcerativa, 4 con enfermedad de Crohn, tenemos 5 en infliximab, 2 en adalimumab. Le cuento que no ha habido retrasos en la administración de biológicos, incluso tenemos ahí a María Antonia, una de nuestras pacientes con Crohn desde los 2 años, ella con nuestra asesoría asistió a su centro. Tenemos 100% de medicina para todos los pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria y un equipo domiciliario de asistencia para apoyar a estos pacientes en las dudas que tengan. Y como les comentaba, tenemos un paciente en aislamiento de 9 años con colitis ulcerativa, lo tenemos en tratamiento con azatioprina y está pues en aislamiento y en seguimiento, pero en el momento asintomática y en seguimiento por parte de infectología y inmunología. Y en cuanto al centro aquí de GastroKit, solo realizamos endoscopias pues de emergencia, como lo anotaba el doctor. Y aquí es muy importante resaltar que pues hacemos extracción de cuerpos extraños, y muy importante, ya que los niños están en casa, tener cuidado que no consuman o estén alejados de los productos de aseo que son cáusticos. Un mensaje ahí de prevención para que cuidemos a nuestros niños ya que están en casa, para evitar intoxicación por cáusticos. Siguiente. Y este es un documento que realizamos de un grupo italiano sobre recomendaciones en general para los pacientes con enfermedad inflamatoria en época de COVID-19. Entonces, en términos generales, lo que hablamos siempre, un buen lavado de manos de 20 segundos de duración, ya explicado por el doctor. Distanciamiento social, se aconseja, lo que estamos aconsejando es distancia a 2 metros, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, cubrirse la boca y la nariz cuando se tosa en la parte interna del codo. Si tiene fiebre, tos o dificultad respiratoria, llamar a la teleconsulta y mantenerse informado. En cuanto al tapabocas, muy importante, usarlo y saberlo usar, no tocar la parte delantera que puede estar contaminada, y siempre utilizarlo de las tiritas, retirarlo y colocarlo de la parte lateral. Es muy importante. Hay una experiencia de la República Checa en la cual todos se pusieron a hacer tapabocas y disminuyeron la incidencia. Es una buena medida y hay que saberlo usar y hay que utilizarlos. Y en cuanto a recomendaciones específicas para pacientes con enfermedad inflamatoria, dadas por la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria, pues dice lo que hemos comentado acá, que no debemos suspender la mesalazina, que son seguros, los podemos seguir usando en todas sus presentaciones. En cuanto a la parte de los esteroides, si los podemos bajarlos, pero siempre en conjunto o en comunicación estrecha con el médico, ya que, como ustedes saben, los esteroides no los podemos retirar de forma aguda, de forma
abrupta, porque pues nos exponemos a complicaciones. Hay que hacerlo escalonado y siempre comunicar al médico. Y otra cosa pues que tenemos que también dar claridad aquí, que incluso el esteroide lo estamos utilizando en los casos severos. Utilizamos la metilprednisolona 1 o 2 miligramos por kilo en estos pacientes. Es decir, este tipo de medicamento también se está utilizando en pacientes actualmente con COVID en condición grave. Los biológicos, que son los que están ahí, los anti-TNF, el infliximab, el adalimumab, Humira, son generalmente seguros, no hay recomendación para suspenderlos, solo los suspenderíamos si encontramos la infección en forma aguda, pero como le digo, siempre asesorados por el médico. Las tiopurinas, que son el Imuran, pues no tampoco suspenderlos, ya que si se suspende la suspensión de este medicamento realmente requiere semanas para que bajen los niveles de esta droga en la sangre. Es decir, que si yo suspendo el medicamento, probablemente en 4 semanas o 2 meses vería el descenso en la sangre. Es decir, no tiene ningún objeto suspenderlo para lograr un efecto a corto plazo. Por otro lado, en los artículos que revisamos, la tiopurina tiene un efecto antiviral sobre una de las proteasas de la cobertura viral. Entonces, tampoco habría riesgo. Y en otro de los artículos que revisamos, en 2.600 pacientes en un seguimiento a 10 años, las infecciones virales solo se presentaron en 31 pacientes y no fueron severas, ninguna generó mortalidad. Entonces estamos seguros que manejando bien nuestros medicamentos, no descontinuándolos y teniendo una comunicación permanente con los médicos tratantes, podremos superar esta pandemia con una enfermedad inflamatoria controlada. Muy importante la vacunación, su vacuna de la influenza, quedarse en casa y minimizar el contacto social, y en lo posible, si requieren asistencia, pues lo que estamos ofreciendo, clínicas virtuales para todos los pacientes con enfermedad inflamatoria. Siempre. Y en cuanto a los que les toca ir a los centros de infusión o al área hospitalaria, pues muy importante que en estos centros nosotros, los que nos toca atender por obligación pacientes prioritarios que tienen sangrado o esto, hacemos a la entrada del hospital o telefónicamente triage para ver que estos pacientes no tengan fiebre o tos en las 2 semanas anteriores y llevar un control más estricto. Incluso llenamos un formulario, vemos que no tenga fiebre, todos sus síntomas de diarrea, dolor abdominal las 2 semanas previas, y hacemos una llamada a los 7 y 14 días posteriores a la visita para tener un adecuado control de posibles infectados y no contagiarnos paciente con médico, entre médicos y médico-paciente. No se permite el acompañamiento de personas dentro del hospital, solo un acompañante por paciente, y el acompañante no debe ser un adulto mayor de 65 años y solo un acompañante. Es muy importante esto para disminuir el contagio. En el caso de las endoscopias que se requiera, pues solo entra el paciente o un acompañante por paciente. Verificar información sobre contacto de pacientes, también lo hacemos, y respetar las distancias de 2 centímetros entre las sillas o en los sitios de infusión, y siempre utilizar máscaras quirúrgicas, y por el personal de salud las adecuadas medidas de bioseguridad, los guantes de látex y los equipos de bioprotección que siempre utilizamos. Entonces, en conclusión, los datos para pacientes con enfermedad inflamatoria y COVID son tranquilizadores. Si utilizamos los medicamentos de forma adecuada, pues tendremos controlada la infección y debemos continuarlos a pesar de que estamos viviendo la pandemia. Y en los niños debemos saber que, pues, a pesar de que tienen una enfermedad inflamatoria más severa, pues la infección por virus SARS-CoV-2, el COVID, es menos severo que en los adultos. Y como decíamos, en teoría los medicamentos pueden tener algún efecto protector, pero de todas maneras siempre cuidarnos. Bueno, entonces, como vemos acá, es muy similar niños y adultos, aunque los niños han mostrado menos casos, menos severidad. Sin embargo, las recomendaciones son casi iguales en cuanto al tratamiento. Queríamos finalizar con unos mitos. Hay varios pacientes que han expresado dudas frente a ciertas recomendaciones y cadenas no confiables que se dan en internet, en WhatsApp.
Entonces, que porque no soy adulto mayor no me va a dar la enfermedad, eso es falso. Ya dijimos que niños, adolescentes, personas sin comorbilidades también les puede dar. Hacer gárgaras con bicarbonato, con agua hirviendo, mata el virus, eso es falso. Hay unas cadenas por WhatsApp de unos médicos, con mucho respeto lo decimos, pero eso no tiene ninguna evidencia y sí puede llegar a producir daños y quemaduras, porque refieren que debe ser agua hirviendo lo más caliente posible y pueden haber quemaduras en la garganta o esofágicas por ingerir líquido tan caliente. Adicionalmente, en pacientes hipertensos, el bicarbonato de sodio a dosis altas puede empeorar la tensión arterial. Hacer gárgaras con hipoclorito mata el virus, esto puede llegar a ser tóxico, producir quemaduras esofágicas. Otro paciente refería que la vaca era inmune frente al virus y que por tanto les habían recomendado unos médicos que comer boñiga de vaca los volvía inmunes al virus. Esto es falso y sí puede predisponer a generar infecciones si se consume las deposiciones de las vacas. Tomar alcohol en concentraciones altas, hay gente que piensa que de pronto tomar el alcohol en grandes cantidades lo puede desinfectar. Tampoco aplicárselo en el cuerpo en grandes cantidades porque el alcohol se puede absorber a través de la piel y puede producir intoxicaciones. Los niños son mucho más sensibles a este tipo de, de líquido en el caso del alcohol. Bueno, con respecto a las dudas, ¿me están escuchando? Todos. Sí, ok. Sí, Entonces señora. vamos a ir mirando las preguntas de los pacientes, voy a ir nombrándolas y si mis compañeros quieren aportar algo, bienvenidos también. Entonces dicen, preguntas. Protección física. Iniciar la terapia, no alcancé a iniciar. Listo. Entonces dice, estaba en espera de iniciar la terapia biológica, pero no alcancé ni a iniciar el plan de vacunas. ¿Qué me recomienda? Bueno, en este momento entendemos todos que se ha trastornado algo la situación en cuanto a los centros de infusión, las órdenes y autorizaciones médicas. De todas maneras, queremos transmitirles un parte de tranquilidad. Nuestro país no es el único que está pasando por esto. Nosotros hemos hablado con muchos médicos de centros de excelencia de enfermedad inflamatoria de Italia, de España, de Estados Unidos, y tienen muchas dificultades también para poder darles el biológico a los pacientes, para poder hacerles sus exámenes de seguimiento. En medio de toda la situación en Colombia, se ha tratado de mantener la terapia biológica. Nosotros a través de FUNEICO hemos tratado de poder facilitarles con las líneas de atención, hablando con los centros de infusión y dando los teléfonos para los programas de apoyo a pacientes que han sido muy efectivos, porque la idea es no suspender la terapia. En cuanto a las vacunas, idealmente yo siempre le digo a los pacientes, antes de empezar un inmunosupresor hay que vacunarse, ¿sí? Hay unas vacunas vivas que idealmente se deben dar antes de la terapia biológica, porque ya luego de que la iniciemos no se pueden dar, están contraindicadas. En el caso de vacunas, si está pendiente la influenza, si está pendiente el neumococo, si está pendiente la hepatitis B, no hay ninguna contraindicación, puede iniciar su terapia y va haciendo sus autorizaciones. La idea es que estemos vacunados contra neumococo, contra influenza, sobre todo en estos momentos en que estamos en pico respiratorio y en el que no solamente nos puede dar coronavirus, sino que nos puede dar influenza o nos puede dar neumonía por neumococo. Dice por acá otro paciente. Un momento. Otro punto ahí que quería comentar, acotar. Complementa. En algunos centros de excelencia en otros países, según la disponibilidad, pues parte del protocolo en el inicio de biológicos ya está incluyendo pues la prueba rápida COVID-19, como porque el paciente puede tener un periodo asintomático de hasta 15 días y pues no puedes iniciarla esto. En vista de que aquí no hay disponibilidad, pues en la medida que haya disponibilidad esta prueba probablemente forme parte de los protocolos a futuro. La idea es que esto nos enseñe tanto a médicos como a pacientes a estar muy pendientes de todo lo que tenemos que tener chequeado antes de iniciar una terapia biológica o inmunosupresora. El paciente es uno de los que debe saber más sobre su enfermedad, ¿sí? Y debemos dejar un poco ese paternalismo médico de que el médico, yo dejo que el médico haga todo lo que yo quiera conmigo, sino que ustedes se involucren y digan, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué vacuna me falta? Andar con su carnet de vacunas al día, si sea adulto mayor, porque uno les pregunta y dice, no, yo no he tenido carnet de vacunas desde niño. Entonces siempre tener sus vacunas al día y como dice el doctor Melqui, yo
creo que más adelante nos va a tocar tener dentro de los vacunas y todos los tests, así como les pedimos tuberculosis, hepatitis, VIH antes de iniciar la terapia, vamos a tener este test de COVID. Otra pregunta es, al ser paciente inmunosuprimida, ¿tengo menos probabilidad en caso de contagio del COVID recuperarme? Bueno, no hay una evidencia clara que diga que usted tenga enfermedad inflamatoria y se va a recuperar más tardíamente. Lo que mostramos fue que al parecer la enfermedad en nuestros pacientes con esta enfermedad parece ser que no es tan severa, ¿sí? Pero igual siempre quiero recalcar que somos pacientes inmunosuprimidos, somos pacientes de riesgo y si hay esas otras comorbilidades tenemos mayor riesgo de hacer enfermedad grave. Pero no hay ningún artículo que nos diga el tener colitis o Crohn va a hacer que usted el COVID se recupere menos o se vaya a morir más. No, eso no hay ningún artículo que nos haya mostrado eso. Otra pregunta que dice, actualmente estoy con vedolizumab. Mi pregunta es, ¿por qué cuando hago ejercicio me siento tan débil? Bueno, en este caso ahora, pues el vedolizumab es un medicamento que es terapia biológica, es uno de los medicamentos que es más específico al intestino, que no tiene tantos riesgos de infección sistémica, pero no le veo ninguna relación con que tengas más cansancio durante el ejercicio. Es importante que asocies más esa fatiga, ese cansancio, de pronto a ver si tienes otros signos de alarma. El doctor Juan Ricardo hablaba mucho de que estamos desacondicionándonos encerrados en la casa. Eso nos pasa a todos, siempre hay que tener una rutina de ejercicio todos los días porque nos estamos atrofiando, estamos desacondicionándonos porque no estamos caminando, no estamos haciendo el ejercicio y la rutina diaria. Entonces no veo que tu vedolizumab sea un problema en cuanto al cansancio. Dime, Juan. Pero sí quiero complementar y es que tenemos que descartar que no tenga también algo de anemia, ¿cierto? Por su parte, por enfermedad inflamatoria de base, puede tener algo de anemia y eso es lo que le da el cansancio con el ejercicio. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con la doctora Viviana, el medicamento no tiene nada que ver. Pienso que pronto hay que mirar la parte sistémica, mirar a ver cómo está la parte hemática o hematológica para mirar si de pronto necesita complementar hierro para poder subir niveles, para poder, porque realmente lo que más puede causar fatiga y cansancio con la enfermedad inflamatoria intestinal es la parte anémica de la persona. Ok. Otra pregunta, si durante el aislamiento presento un episodio, bueno, si es un episodio de COVID, ya saben qué deben hacer, el doctor Juan Ricardo lo puso, si usted considera que tiene un brote de su enfermedad, hay que consultar. Entonces, idealmente, la idea es poder consultar por telemedicina, como lo informaba el doctor Melqui y el doctor Juan Ricardo, de todas maneras por Funeico, si ustedes no se pueden comunicar, se pueden comunicar con nosotros y nosotros llamamos a su gastroenterólogo, les podemos mirar si sus signos que tiene actualmente son signos de alarma severos o de alarma para ir a urgencias, porque en este momento preferimos que no vayan a urgencias. 1, porque se pueden infectar más fácilmente. 2, porque la idea es que se están colapsando los servicios de urgencias y en este momento la prioridad son todos aquellos pacientes que están con enfermedad grave con COVID-19. Entonces, la idea es que si usted tiene sangrado abundante, si tiene fiebre, si tiene dolor abdominal intenso, habla con su médico, habla con nosotros, miramos en qué contexto sí debe consultar a urgencias, idealmente tratar de controlar la enfermedad por telemedicina, subiéndole, bajándole de pronto a la budesonida, a la mesalazina y miramos cómo lo podemos controlar por telemedicina antes de ir a urgencias. Dice acá, ¿qué son los anti-TNF? Bueno, la terapia biológica son unos medicamentos que van en contra de unas moléculas específicas. Los anti-TNF son bloqueadores de una molécula que se llama TNF que produce inflamación. Esos son el Humira, que es adalimumab, y el infliximab, y el golimumab, y el certolizumab. De todos los pacientes que hay en Funeico, todos tienen de estos medicamentos. Otro paciente pregunta que si el 28 de febrero le realizaron colectomía total y tiene diagnóstico de lupus, ¿cómo debo reaccionar? Bueno, pregunta difícil. Me imagino que si le realizaron la colectomía total era porque la enfermedad, me imagino si es una colitis ulcerativa, aunque también en enfermedad de Crohn se puede realizar, estaba muy severa y tenían que realizarla. El lupus es otra enfermedad autoinmune que tú tienes. La idea es que con tu reumatólogo estés haciendo tus controles adecuados y mirar qué órgano del lupus está afectado.
mantener eso con tu reumatólogo, mirar si tu riñón está bien, si la piel está bien, si las articulaciones están bien. Por lo general, las enfermedades autoinmunes se pueden exacerbar por estrés fisiológicos, como es, por ejemplo, llevarlo a uno a cirugía, quitarle el colon, es un estrés fisiológico. Entonces, habría que tener como una comunicación entre el gastro y el reumatólogo para poder mantener equilibrados el lupus, ¿sí? Y tu enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que, por ejemplo, este paciente con colectomía total es de los que uno diría tiene que verlo su médico personalmente para mirar la herida, para mirar cómo está la enfermedad, con todas las recomendaciones y precauciones. Juan Ricardo, ¿tendría alguna recomendación a este paciente con colectomía total? No, en absoluto, creo que la parte intestinal debe estar resuelta, pensaría yo. Hay que mirar cómo reconstruyeron la parte quirúrgica, pero finalmente creo que en este momento es más un manejo de lupus y lógicamente el seguimiento posterior. Hay una pregunta adicional que, bueno, dime. Que si después del 27 de abril podemos hacer procedimientos endoscópicos diagnósticos. Hay que ser muy claros y en eso muy precisos. Esta enfermedad no se va a acabar ni el 13 de abril ni el 27 de abril. O sea, lo que está haciendo el gobierno es tratando de que la cantidad de pacientes enfermos no copen y no infarten el sistema sanitario colombiano. Entonces, por lo que están haciendo es tenernos muy guardados a todos y eventualmente nos van a ir dejando salir. O sea, ya vamos para el 27 de abril y van a salir sectores por grupos etarios o por grupos de laborales o económicos y van a ir calculando día a día cuánta cantidad de gente nuevamente se empieza a infectar. Y si esa curva se empieza a inclinar mucho hacia volverse más pendiente y empezar a ocupar el 80% de las camas hospitalarias en el país, vuelven y nos meten a todos en cuarentena obligatoriamente otros 15 días. Y eso es lo que llaman la estrategia del acordeón. Sueltan, miren cómo se comporta y esa necesidad vuelve otra vez y nos vuelven y nos ponen en cuarentena otro tiempo para ir de alguna manera cada vez haya menos cantidad de personas infectadas, porque también viene la teoría del rebaño, es que después de que haya el 70% de la gente infectada pasado por la infección, porque la gran mayoría de personas nos vamos a infectar eventualmente, pero ya el 70% han generado anticuerpos y ese 30% restante ya el sistema de salud es capaz de manejarlo. Entonces, puntualmente para responder la pregunta de la endoscopia, yo creo que el 27 de abril se van a abrir servicios, van a permitir hacer paz, pero lógicamente con todas las medidas de bioseguridad que hemos esbozado hasta el momento. Entonces yo creo que las sociedades científicas van a ir también volviendo más laxas en las regulaciones y en las recomendaciones, pero sí se van a empezar a hacer, pero más gradualmente y con todas las medidas de protección. En cuanto a esto, yo quiero ser explícita en que si usted no tiene la necesidad, no se exponga, ¿sí? Yo sé que tenemos que hacer unos controles endoscópicos, ¿sí? Porque esa hace parte de las metas del tratamiento, tener la enfermedad en remisión. Pero este momento yo diría, estos próximos 6 meses, este año 2020, si usted no necesita de manera urgente una endoscopia o una colono, no se la haga, porque es ir a exponerse, mire que nos podemos contaminar también los médicos por todos los vapores que se producen de las deposiciones en una colonoscopia. Nosotros estamos a riesgo también, estar en una sala de espera con otros pacientes. Entonces, sí, tenemos que hacer unos controles endoscópicos, pero si no es algo urgente, o sea, tengo un sangrado activo, es que estoy estenosado y me tienen que ir a hacer una colono para poder mirar si me operan o no me operan, o estoy muy mal y me van a ir a mirar a ver si es que me tienen que dilatar o no, pero de resto yo creo que vamos a dilatar todos los especialistas estos procedimientos para no arriesgar a los pacientes y tampoco arriesgarnos nosotros como personal médico. Ahí tengo un comentario. Dime, Melqui. Yo le digo a mi equipo de trabajo algo muy importante. El riesgo hoy o el riesgo el 27 de infectarme es el mismo. Es decir, más lo que tenemos que interiorizar es hacer unos rituales, porque se deben convertir en rituales de bioseguridad y protección. Todo esto lo debemos convertir en rituales, lavado de manos, y yo creo que puede generar algo positivo y es mejora en las medidas de bioseguridad en todos los centros y en nuestros hogares para disminuir los riesgos de infección y volverlo algo cotidiano.
Ok, listo. Otro paciente pregunta, empiezo una dosis de vedolizumab mañana, ¿qué reacciones puedo esperar en el cuerpo? Bueno, mañana iníciala. La idea es que no retrasemos el biológico, no retrasemos la terapia, porque si se activa la enfermedad tienes más riesgo de hacer una enfermedad severa. El vedolizumab por lo general les va muy bien en la infusión, siempre el paciente, la idea es que en los centros de infusión están haciendo todas unas campañas preventivas, tiene que ir sin acompañante, van a darte el equipo de protección durante la infusión. La idea es que allí te revisan los signos vitales, mire si haces reacciones cutáneas, te miran la saturación, la tensión, si durante la inducción, o sea, durante la aplicación haces alguna reacción. En general es mirar signos de alarma en piel, en el sitio de aplicación, por lo general no pasa nada. Otro paciente tiene una obstrucción faringoesofágica alta, la han tratado con 3 dilataciones en el hospital, no han logrado dilatarlo, no permite el paso de saliva, requieren dilatarla nuevamente para ver si logran pasar. Si no, no hay posibilidad ni siquiera de cirugía. Por ejemplo, esta es una indicación de un procedimiento que se debe hacer, ¿sí? Entonces, si el Hospital San Vicente te dice que tiene que dilatarte ahorita no tienes una vía, no sé si tienes gastrostomía o no para comer, porque si no estás tolerando nada de vía oral, supongo que debes tener gastrostomía. Pero, por ejemplo, esto es una urgencia. Este procedimiento endoscópico, supongo que tu equipo, dado la gravedad que estás planteando aquí, me imagino que te van a programar y sería una de las indicaciones de un procedimiento endoscópico prioritario hacer esa dilatación. Otro dice, no me quedó claro con Humira si se debe suspender en caso de COVID. Entonces, con Humira es adalimumab, con infliximab, que es Remicade o Rencima, con certolizumab, con golimumab, con vedolizumab, ninguno se debe suspender si usted no tiene COVID-19, ¿listo? Si sí lo tiene confirmado por una prueba, debe suspenderse. Mi hija quiere tomarse unos exámenes de laboratorio para seguimiento y la Fundación Valle del Lilio me ofrece la toma de los exámenes a domicilio. ¿Es pertinente que vaya una enfermera? Yo preferiría que fueran a tomar los exámenes a domicilio a que tú expusieras a la paciente a un centro hospitalario. Y todos los servicios van a virar a más asistencia domiciliaria, incluidos los de vacunación. Ya hay EPS que están ofreciendo el servicio domiciliario y sería interesante pues que fueran a la casa a vacunar a los niños para que no se retrasen en sus vacunas. Bueno, esta paciente dice, paciente con enfermedad de Crohn diagnosticada hace un mes, salí de la clínica medicada con prednisolona 50 miligramos, azatioprina 50 cada 8, mesalazina 500 cada 12. La EPS no le ha agendado por reuma ni por gastro y tiene mucho dolor articular y abdominal. Bueno, esto es un caso especial. Si estás diagnosticada hace un mes, quiere decir que estás activa, ¿sí? Estás activa tanto de tu parte intestinal como de tu parte articular. Estás con una dosis de prednisolona que si te la pusieron a ese nivel, pues hay que respetar el criterio de tu tratante y debe ser que la necesitas. La idea es que poco a poco vas a ir mejorando con los medicamentos. La azatioprina se demora unas 4 a 5 semanas en actuar, entonces uno no espera que la azatioprina esté haciendo efecto, ya el esteroide es el que debe estar mejorando. Yo te diría, infórmanos por interno a nosotros y hablamos ya con un reumatólogo y con gastroenterólogo y nos cuentas más, porque en este caso, si los síntomas persisten, serían signos de alarma para consultar, ¿sí? Nos puedes decir quién es tu gastro, quién es tu reuma y te podemos ayudar a contactar a esos especialistas a ver cómo podemos de pronto hacerte una cita prioritaria. Bueno, agrega, dicen que por ser tan alta la obstrucción no hay posibilidad, bueno. Dice la paciente de la obstrucción nasofaringia que por ser tan alta la obstrucción no hay posibilidad de que la hagan con cirugía. Desde esa fecha no me aplican el vedolizumab, que era para el 2 de enero, solo me tienen con alimentación con Ensure y vía gastrostomía. Bueno, yo supongo que tus médicos no te tienen suspendido el vedolizumab porque no saben si te van a operar o no te van a operar, ¿sí? Un paciente idealmente debe ser llevado a cirugía sin terapia biológica en la sangre, entonces por eso uno suspende de acuerdo a la vida media del biológico
un mes o 2 meses antes la terapia para que el paciente tenga menos riesgo de infección en una cirugía, que en el caso suyo sería una cirugía de cabeza y cuello o solo de cuello, depende de lo que vayan a hacer. Entonces, por eso de pronto el vedolizumab no te lo han autorizado para que te lo apliques. Ya sería hablar con tus médicos tratantes que definan si definitivamente no van a operar, entonces sigues alimentándote por gastrostomía y para el manejo de la actividad de la enfermedad inflamatoria que inicien el vedolizumab. Bueno, en cuanto a las vacunas, ¿tú quieres aportar algo sobre vacunas? En el caso de los niños, no hay ninguna contraindicación en este momento. Se puede hacer la vacunación en casa. Algunos EPS se están mandando enfermeras a domicilio para vacunar. Melqui. No, lo importante, pues la vacuna de la influenza es anual, se puede usar. Preguntan en el chat también sobre la posible vacuna, que si es viva. Los 3 centros principales, que son Alemania, Estados Unidos, China, trabajan con partes virales. Luego no vamos a, probablemente a un año, que es lo que se ve lo de la vacuna, pues no es de virus vivos y pudiera ser aplicada en los pacientes con enfermedad inflamatoria. Pero pues estamos a la espera de eso. Si tengo diarrea, ¿puedo aplicarme el Humira? Pues si la diarrea hace parte de la actividad de tu enfermedad, necesitas el Humira, ¿ya? Ya si hay signos de infección de otro tipo, gastroenteritis o cualquier tipo de infección, no solo COVID. Cuando ustedes tienen gripa, por ejemplo, no les aplican el Humira. Si tienen una gastroenteritis, no les aplican el Humira. Pero si la diarrea es por la enfermedad, pues requieres la aplicación del Humira. Dice otra paciente, me voy a comenzar el vedolizumab, ¿qué recomendaciones debo tener en el trabajo? Como cualquier otro paciente, todas tus medidas de protección con las manos, de no tocarte la cara, los ojos, la nariz, el tapabocas. Idealmente las personas que están inmunosuprimidas deberían tener menos contacto con público o con pacientes que puedan aumentar el riesgo de infección. Nosotros no estamos dando incapacidades médicas, pero sí les sugerimos que lo valore el médico laboral para que los mande a un sitio donde, por ejemplo, tenemos una paciente con Crohn que tiene vedolizumab y metrotexate y que trabaja en la clínica Shaiba atendiendo público, pacientes que tengan enfermedad. Entonces la mandaron, la idea es que la manden a un sitio donde no tenga tanta exposición a pacientes enfermos. Entonces podría ser una opción que tu médico laboral te vea para que te reasignen a otro tipo de trabajo. ¿Qué más en mi cuenta de aplicación? Listo, actualmente estoy con vedolizumab, es mi 4ª aplicación, generé una fístula, la cual ya me drenaron y sigue drenando. ¿Es posible que el tratamiento biológico no esté funcionando ya que la fístula sigue saliendo? Juan, ¿quieres hacer algún complemento en esto? Sí, yo creo que hay que evaluar de dónde es la fístula realmente, si es una fístula perineal o si es una fístula, la perineal es, cuando hablo de perineal es alrededor del ano, que la enfermedad de Crohn da ese tipo de fístulas, o cuando hay fístulas que son ya del intestino a la piel, se llaman enterocutáneas. Entonces depende, o hay fístulas también que las da el Crohn, que son del colon a la vejiga, a la vagina. Entonces depende la fístula como tal dónde está, pero pienso que si ya se está drenando, hay que acabarla de drenar, hay que manejar toda la parte de la piel, de que no se inflame más la piel, cuidar la piel, mirar a ver la parte nutricional, cómo está la persona, porque finalmente la nutrición es fundamental para cualquier tipo de cierre de fístulas. También lógicamente habría que mirar, y veo que apenas el vedolizumab lleva una 4ª dosis, o sea que apenas estamos terminando la fase de inducción del vedolizumab. El vedolizumab es un medicamento que es excelente para el intestino, funciona muy bien, pero se demora en enfermedad de Crohn hacia la semana 10 o hasta la semana 12 para que ya haya efectividad clínica y respuesta clínica por frente al vedolizumab. Yo creo que todavía estamos cortos de llegar a esa semana 12 por lo menos para poder evaluar la eficacia en el vedolizumab, pero lo importante es tener identificada cuál es la fístula, cuál es el drenaje de la fístula, qué cantidad está drenando, para mirar si también hay que complementar la parte hídrica, hidroelectrolítica, que la persona no se deshidrate. La parte nutricional es fundamental mantenerla y sostenerla o complementarla, y esperar que el medicamento actúe. Entonces yo pensaría que en este momento está siendo bien manejado, hay que esperar que el medicamento funcione y hay que cuidar las otras cosas que ya dije. Bueno, estoy tomando vedolizumab, mesalazina y azatioprina y estoy saliendo de una crisis.
¿Puedo ponerme la vacuna? Sí, puedes ponerte la vacuna contra la influenza, no tienes una contraindicación. Está pendiente, otro paciente dice que tiene pendiente una cirugía de una colectomía total, en este momento está con el brote controlado con prednisolona 10 miligramos, la cirugía se realizaría en estas condiciones. Pues yo creo que si no hay una urgencia en este momento y si tu médico, la colectomía no es por algo urgente y vital, la idea es diferirla. Padezco de Crohn y me inyectan adalimumab. En el caso de contagiarme con COVID, los síntomas van a presentarse más rápido, más lento, teniendo en cuenta que me inyectan cada 15 días y el tiempo de incubación es casi el mismo. Puedo tener el virus y ser asintomático, o por el contrario, los síntomas serían más duros. La pregunta tuya es muy importante, no afecta, la idea es que te quites un poco la preocupación en cuanto a que si el adalimumab es cada 15, si por el adalimumab o la satioprina me voy a poner peor. No importa en este caso, síguete aplicando el adalimumab y sigue teniendo en cuenta los signos de alarma de fiebre, tos, dificultad para respirar, secreciones o diarrea diferente a la que traías de tu enfermedad. La idea es que estos pacientes, según lo que se sugiere, no van a tener enfermedades más severas, dado que ya tienes un inmunosupresor como es la satioprina y como es el adalimumab, pero sí siempre tener los signos de alarma y tener todas tus medidas de protección. ¿Se puede extirpar un absceso perianal que en la actualidad está secretando líquido, Juan, en este momento? No, de acuerdo a lo que hablamos, solamente se va a manejar la parte séptica, o sea, la parte infecciosa que amenaza la vida, o que finalmente sea, por lo que veo que es un absceso, pero que ya está drenando, o sea, que posiblemente ya es una fístula, mientras no sea algo que de alguna manera el dolor sea tan intenso o los síntomas de alguna manera generen fiebre y todo, y es demasiado el dolor, yo pensaría que es mejor contemporizar con el medicamento adecuado para la enfermedad de base, que no sabemos si es colitis ulcerativa. Si es una colitis ulcerativa, debería ser un absceso perianal tradicional como le puede dar a cualquier persona, o es un absceso secundario a enfermedad por Crohn, que es ese más complejo. Entonces hay que seguir con el medicamento que ha venido hasta el día de hoy. Yo recomendaría hacer baños de asiento con agua tibia, en un platón, en una ponchera, en una bañera, agua tibia, no caliente, no al vapor, agua, calor de leche. Disolver una papeleta de domeboro, o sal Epsom, sal de Inglaterra, sal Glover, cualquiera de estas sales, disolver una o dos cucharadas de ellas en el agua tibia, revolver y sentarse, meter la nalga dentro del agua unos 15 a 20 minutos, ojalá 3 veces al día. Eso desinflama y mejora bastante la sintomatología, ayuda también al drenaje. Tomar acetaminofén para el dolor, a utilizar de pronto, depende si la deposición está dura o se está dificultando dar del cuerpo por este absceso. Entonces sugiero tomar leche de magnesio, siquiera 1 o 2 cucharadas al día para ablandar la materia fecal y que salga más fácil. Entonces yo pensaría en contemporizar mientras no sea algo que amenaza la vida, porque en ningún centro de salud o quirúrgico en este momento van a tener a una persona que no tenga una situación que amenace la vida. Eso es algo muy importante. De biológicos. Sí. En cuanto a los biológicos que disponemos, hay unos que se suministran en infusión por vía endovenosa en unos centros de infusión, y contamos con el Humira o la Adalimumab, que es subcutáneo. Estamos hablando con los centros de infusión para que se les suministre a domicilio a los pacientes para que ellos puedan aplicárselo en el domicilio. Y los que no pueden aplicárselo en el domicilio, que los centros de infusión deben cumplir con las medidas que aquí hemos anotado, que es un triage de síntomas para los pacientes, mantener la distancia de 2 metros entre las áreas de infusión y todas las medidas de bioseguridad, todos con su tapabocas y cumpliendo todas estas. Y si tienen alguna duda o que no están cumpliendo, pues informárselo al médico tratante, a nosotros, porque nosotros podemos o hacer el acompañamiento del paciente al centro de infusión o hablar con el centro de infusión para que se tomen los correctivos. Bueno, acá hay otra pregunta que mi papá normalmente maneja 90 de saturación, está 80-85, eso no es normal. Yo creo que se comunican conmigo el señor Guzmán para que me cuente bien, que él es paciente mío. Mi pregunta es ¿por qué se tomó la saturación? Uno normalmente no se toma la saturación. Si hay desaturación, hay tos, hay dificultad para respirar, esos son signos de alarma. Entonces ahí debes consultar con tu médico, que en este caso soy yo. Entonces para que ahora más tarde hablamos, porque no es normal que tu papá tenga 80-85 de saturación.
Luego un paciente dice, me aplican vedolizumab y me exigen renovar exámenes de protocolo, entre ellos está una placa de toras para tuberculosis. ¿Es necesario realizarlas teniendo en cuenta que ir a una clínica me expondría? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sino que hay unos criterios que siempre que uno cambia de biológico, no todo es muy lógico, ¿no? Porque si usted tenía un biológico previo y ya tenía una placa de toras que no sea muy vieja, esa placa de toras le sirve. Si no ha tenido síntomas y la PPD es negativa, que es el examen de tuberculosis, de pronto yo lo omitiría para poder que inicien el vedolizumab. Pero si usted nunca ha tenido biológico, siempre antes de iniciar una terapia biológica uno debe tener una placa de toras, ¿sí? Con unos exámenes de tuberculosis, pues porque estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de tuberculosis. Vedolizumab es menor el riesgo que los otros biológicos. Entonces ya ahí habría que hablar con tu médico tratante a ver cuál es tu caso, si ya tienes una placa previa, si buscas una placa previa que tengas de pronto para ver si se puede omitir ese requisito para que puedas empezar tu tratamiento. Mi enfermedad inflamatoria se manifestó inmediatamente después de la histerectomía. ¿Cómo podría relacionar la cirugía con la aparición en mi vida? Bueno, toda cirugía es un estrés fisiológico, entonces a veces las enfermedades están dormidas o están en remisión y un estrés fisiológico puede llegar a exacerbarla o a desencadenarla. Entonces, por ejemplo, con lo mismo que la paciente del lupus. El lupus tiene que estar la reumatóloga muy pendiente porque por un estrés como es la colectomía puede llegar a activarse. En este caso pudo haberte pasado, no es que el que te causaron la enfermedad al quitarte el útero, no, pero el estrés de quitar un útero, de toda esa parte quirúrgica, y ya venías de base con unos factores para que se desarrollara tu enfermedad, hizo que floreciera la enfermedad en ese momento. Si estoy en tratamiento con vedo y tengo PPD activa, ¿debería suspender el tratamiento? Bueno, eso tocaría individualizarlo. Se supone que la PPD te la debieron haber hecho antes del inicio de la terapia biológica. Habría que interpretar muy bien esa PPD, porque cuando uno tiene PPD positiva y ya le hicieron un tratamiento previo, siempre va a tener la Recuerda, PPD positiva, ¿sí? Viviana, recuerda que es PPD para la gente en general. Ok, la PPD es el examen para tuberculosis que les han hecho a la mayoría de ustedes, les hacen una puncioncita donde ponen una sustancia que si usted ha estado expuesto a la tuberculosis va a reaccionar como un abono, como una roncha grande, que en el caso de un paciente más de 5 milímetros la miden, significa que tiene tuberculosis latente. La mayoría de las personas tenemos TBC latente en Colombia, un gran porcentaje, ¿sí? Porque hemos estado expuestos. No nos pasa nada porque no tenemos las defensas bajas, pero cuando vamos a bajarle las defensas a alguien, tenemos que garantizar que no tenga esa tuberculosis latente, o sea, ahí adentro, y si la tiene, uno los trata durante unos meses, unos 9 meses con una terapia para tuberculosis, pero retrasa solo un mes la terapia biológica, o sea que si usted tiene PPD positiva, lo tratan contra esa tuberculosis y al mes del tratamiento puede iniciar su terapia biológica. Pero ¿qué pasa? Si usted tiene PPD positiva, toda la vida la va a tener. Lo importante es que haya tenido el tratamiento para esa TBC latente y que no tenga síntomas ahorita de tuberculosis activa. Entonces, eso toca individualizarlo con tu médico porque puede ser de esos pacientes que ya te habían dado tratamiento para TBC latente y siempre vas a tener PPD positiva. Entonces, no tiene sentido repetirla porque te vas a asustar que siempre está positiva, pues siempre va a estar positiva porque la tienes allí, pero ya recibiste el tratamiento. Bueno, luego dice, Antonia tiene 6 años y con diagnóstico de enfermedad de Crohn, ¿se le puede colocar la vacuna contra la influenza? Melqui, ¿quieres decir algo adicional? Dijimos que sí, que no había ningún problema. No hay ninguna contraindicación. Okay. La infusión de obviamente que en tiempo de pandemia estamos siendo flexibles. Entonces, la mamá se contacta conmigo, asiste sin paciente, porque tenemos abierto un canal de consulta prioritaria en el cual atendemos solo un paciente por hora, y entonces la mamá asiste para las respectivas órdenes. Igual con los pacientes, es recomendable tener una reserva de medicamentos en estos tiempos, es lo que aconsejan en diferentes países incluso, de los diferentes medicamentos. Entonces tenemos la flexibilidad que vaya solo la mamá y pues hacerle toda la documentación si requiere esto, si eventualmente no se puede hacer de forma virtual. Okay.
Otra paciente dice, ¿la infusión de vedolizumab me la pueden hacer en el domicilio? No, los pacientes con infliximab y vedolizumab deben ir a centro de infusión porque son medicamentos que debe aplicar una enfermera con un protocolo especial, endovenoso, entonces no se aplica en casa. En Colombia. Yo no tengo ninguna vacuna y tengo terapia biológica, ¿cómo hago para tramitar las órdenes? Bueno, la idea es que hables con tu médico tratante, busca tu carnet de vacunas para mirar si ya tienes de pronto la vacuna para hepatitis B o varicela y hablas con tu médico para que te actualice tus vacunas que debes tener. En este momento te aplicarían solo las que no son vivas, que son las que se pueden cuando tienen terapia biológica. Curso enfermedad inflamatoria, colitis ulcerativa en fase activa con esteroides de flazacor y mesalazina hasta obtener el medicamento biológico. Vedolizumab, ¿puedo vacunarme para la difteria, para la TPA, la TDPA celular, para proteger a bebé que van a nacer en una familia? Sí, yo no veo ningún problema. Melqui, que sabe mucho de estas vacunas, yo no vería problema. Incluso con el vedolizumab no hay problema para colocar esta vacuna y sí necesitas estar protegido contra la tosferina porque pues los bebés aumentan el riesgo de mortalidad cuando adquieren la tosferina y toda su familia alrededor debe estar vacunada. Pero Melqui, que sabe más este tema, ¿hay algún inconveniente? No, no hay ningún inconveniente. Incluso la explicación es que básicamente la inmunidad contra la DPT, que es difteria, tétanos, tosferina, puede disminuir en la adolescencia y puede haber contagio del bebé por la mamá o por algún familiar cercano. Entonces, después de la semana 28 está indicada la colocación de esta vacuna para proteger al bebé, no tiene ninguna clase de contraindicación. Es una DPT esa celular, una vacuna celular que es segura. O sea, que te la puedes aplicar. Porque algunos pacientes tienen vedolizumab endovenoso y otro subcutáneo. Bueno, no sé, ahorita en este momento yo no tengo ningún paciente con vedolizumab subcutáneo. Va a venir vedolizumab subcutáneo. En este momento, la mayoría, todos los pacientes en mi caso están con vedolizumab endovenoso. ¿Ustedes conocen o tienen algún paciente con vedolizumab subcutáneo? Porque no ha llegado. No existen en Colombia, todavía no ni siquiera existe ahorita en Colombia. No tiene registro INVIMA, entonces de pronto lo has escuchado. Está confundida con sí, la está de pronto confundido, ya le contesté en el chat. Está confundido. Ok, listo. No, pues va a llegar vedolizumab subcutáneo, no sé con quién de pronto hablaste, pero no, ahorita está solo endovenoso. Listo, hasta aquí se acabaron las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero, perdón, doctora, un segundo, quiero un aviso parroquial. Recuerden, los pacientes de Sura EPS que tengan algún problema con la dispensación de medicamento, por favor recuerden pasarnos lo que son nombre, cédula y el medicamento que no han podido conseguir, porque hasta podemos, de aquí a mañana, podemos suplir esa necesidad. Tenemos una persona que está dentro del grupo y que nos puede ayudar mucho en que los pacientes con Sura puedan conseguir los medicamentos. Doctor, ¿qué problema hay con la mesalazina? Que veo que hay problemas en diferentes sitios. Parece sí, que varios pacientes nos están expresando que tanto Pentasa como Salofalc están desabastecidas, pero nosotros estamos con los laboratorios, mañana volvemos y los llamamos porque ellos nos dicen en las farmacias en las que hay suficiente medicamento. Yo creo que es muy difícil ahora decir que solamente las de 1 gramo, la de 1.5, la de 2, yo creo que lo que hay que importante es saber qué dosis se está usando y busque la que haya. Lo importante es que sean gránulos, ¿sí? Lo importante es que sean gránulos, no tabletas, ¿sí? Por ejemplo, tengo un paciente que hace poco lo vi por teleconsulta y obvio que el medicamento es costoso y entonces hizo su teleconsulta con el médico general porque la cita con el gastro de su EPS la tiene en mayo y el médico general no le quiso formular los gránulos y le mandó fue tabletas y pues las tabletas no sirven porque se excretan, porque no funcionan bien. Entonces la idea es que sean siempre gránulos, el que sea. Si a usted le están dando 3 gramos, entonces mire qué presentación hay y suma. Y se los toma todos de una en una sola dosis, no pasa nada, antes les va mejor. Entonces suma si son 2 de 1.5 o 3 de 1 gramo, lo importante es que sume la dosis que su médico le esté mandando y que sean gránulos. Y recuerden también que hay personas dentro del grupo que tienen excedentes de mesalazina en gránulos. Las han ofrecido hoy, entonces la persona que de pronto tenga escasos gránulos, pues acuda
de pronto a esta persona a través del chat y se puede proveer. Bueno, muchísimas gracias a Juan Ricardo, a Melqui, a Anita, que ha sido pues la persona de toda la parte de sistemas que nos ha ayudado, a todos los pacientes que se conectaron. Esperamos poder resolver la mayoría de sus dudas. Seguimos en contacto a través del chat de Funeico. Ustedes saben que Funeico es en pro y para ustedes y estamos todos los médicos aquí en disposición de poder ayudarles en lo que más podamos para que podamos vivir con esta enfermedad con la mejor calidad de vida posible. Bueno, los queremos mucho, los apreciamos mucho